Bueno, mi nombre es Vincent Boffy, señor presidente. Yo soy periodista francés y trabajo para un semanario económico. Y yo quisiera volver a su introducción con la video del plutócrata, vamos a decir, responsable. Y yo le quería preguntar si eso es lo que usted llama la economía moral. Yo sé que usted va a sacar un libro sobre eso en unas semanas, pero me gustaría enseñar a los lectores franceses lo que es la economía moral de un punto de vista de un presidente mexicano. Y siendo más específico, tomando lo que usted dijo en cuanto al sector empresarial y a sus responsabilidades. Usted dijo, ellos tienen que hacer negocios y ganancias razonables. ¿Qué son, según usted, unas ganancias razonables en una economía moral? ¿Usted considera que se paga suficientemente impuestos en México cuando tiene una tasa de recaudación que es la más baja de toda Latinoamérica, especialmente en la gente adinerada? Y usted tiene como un plan al respecto. Gracias. Sí, es muy interesante tu pregunta. En efecto, el nuevo libro se llama Hacia una nueva economía moral. Va a estar en librerías el día 1 de diciembre. Y sí trato el tema. Menciono lo que están haciendo empresarios de Estados Unidos, que después de 50 años cambian su código de ética y incluyen lo de ganancias razonables, el trato justo a sus trabajadores, el respeto al medio ambiente. Esto surge de ellos. Esto es un avance. Y eso otro va, lo que acabamos de ver ahora, en el mismo sentido, la misma dirección. En México necesitamos también la adopción de ese nuevo paradigma, que el sector empresarial asuma ese compromiso. Quiero dejar de manifiesto que hay una actitud muy positiva en el sector empresarial del país. Inclusive, aunque cometo una indiscreción, me han informado los dirigentes de las organizaciones empresariales de México que están trabajando sobre un código de ética empresarial. Esto es necesario, que no vuelva a suceder lo que pasaba en México, que empresas extranjeras sobornaban, obtenían contratos jugosos con utilidades excesivas y en detrimento de la hacienda pública.
Estamos hablando de empresas que hicieron negocio al amparo del poder público, como Repsol de España, OHL también de España, Odebrecht y otras empresas extranjeras y nacionales. Por ejemplo, muchas empresas estaban acostumbradas a que se les condonaran los impuestos. En cualquier país del mundo sería un escándalo el conocer que en México empresas grandes, bancos, no pagaban impuestos o se les devolvían los impuestos, se les condonaban los impuestos. Por eso la baja recaudación. Toda la carga fiscal la llevaba el pueblo raso y las clases medias. Desde luego los trabajadores. Y había mucha evasión fiscal y fraude. Creación de empresas fantasmas para evadir impuestos, fabricación de facturas falsas. Todo eso ya se ha convertido en delito grave. Y entonces estamos poniendo orden, pero lo más importante es la actitud. El que avergüence hacer eso. Ayer que una periodista española, que dicho sea de paso, tienen todo su derecho a preguntar, porque nosotros no vamos a cerrar al país. Cualquier periodista que venga va a tener siempre garantías de ejercer su trabajo, su oficio, con absoluta libertad. Pero ayer decía ella de que estábamos estigmatizando a los periodistas, porque es parte de los cambios que se están dando en el país. Y le contesté de que estábamos estigmatizando la corrupción, que eso es lo que queremos estigmatizar. Entonces, un empresario que obtiene utilidades razonables, que cumple con su responsabilidad fiscal, que contribuye, merece todo el respeto y la admiración. Nosotros no estamos en contra de los empresarios que invierten, que generan empleos, que contribuyen fiscalmente
Estamos en contra de la riqueza malavida, de los traficantes de influencia. Es que lo que padecimos en México durante mucho tiempo por este modelo neoliberal es que de la noche a la mañana surgieron empresarios que nacen del influyentismo, que hacen jugosos negocios al amparo del poder público. Entonces, en el libro trato esto. Son 2 capítulos iniciales. Uno para reafirmar el por qué la corrupción es el principal problema de México. Y 2, lo ineficiente que fue el modelo neoliberal. Y a partir de ahí es la propuesta, lo nuevo. Esto que vimos aquí, por ejemplo, de cómo abordar el tema de la seguridad pública, el problema de la inseguridad, cómo abordarlo, pero también lo económico, lo político, lo social. Ese es el libro. Y sí creo que va a ayudar a entender mejor qué estamos proponiendo. Esa es tu pregunta. Los impuestos, aumentar los impuestos hacia los empresarios, dividendos, cosas así. Mire, ¿por qué es nuevo lo nuestro? ¿Por qué es algo distinto? En la izquierda, hablando del tema del bienestar y de la seguridad, no se le daba tanta importancia a la familia. En la concepción de izquierda se pensaba más en la colectividad, en lo comunitario, y se dejó el tema de la familia de manera ilógica a la derecha. Nosotros consideramos que el tema de la familia es básico. Sobre todo por las características de las familias en México, que es un núcleo muy fraterno. La familia mexicana está muy unida, es la principal institución de seguridad social. Ni el neoliberalismo pudo acabar con la familia mexicana. Sí hubo mucho problema de desintegración de las familias y por eso también la descomposición social y por eso otros problemas mayores. Pero nosotros le damos importancia a la familia. Otra cuestión que nos hace distintos con relación a la concepción de la izquierda en el mundo, lo de la austeridad. Uno habla en Europa del tema de la austeridad y de inmediato se piensa que es despedir trabajadores, afectar a los trabajadores. Las políticas neoliberales
Y para nosotros la austeridad es otra cosa, tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con el ejemplo de los liberales del siglo XIX, el ejemplo del presidente Juárez. Decía Juárez, el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Y ellos actuaron de esa manera. Los liberales, cuando enfrentaron a los conservadores y luego la intervención extranjera, eran tantas las penurias que abogados, militares de alto rango surcían sus uniformes y pagaban ellos a los soldados. Vicente Rivapalacio era un militar liberal, escritor, se retira y se dedica a escribir. Y lo llama el presidente Juárez y le dice, general, nosotros le debemos a usted dinero por lo que invirtió en el pago de soldados. La respuesta de Rivapalacio fue: a México no se le cobra, se le sirve. O sea, traemos eso. Eso es lo que tiene que ver con la austeridad. Y luego otra cuestión que es interesante, para la izquierda, tiene que haber progresividad en el pago de los impuestos. Y está bien cobrar más impuestos a los que tienen más. Esa es una concepción general. Hasta los tecnócratas hablaban de que era poco lo que se recaudaba en México con relación al producto, muy distinto a lo que sucedía en otros países. Por eso, últimamente hubo una reforma fiscal que se aumentaron los impuestos. Nosotros no coincidimos con eso. Ese es otro matiz. O pensamos que no se puede en automático aumentar impuestos, que primero tiene que reducirse el costo del gobierno a la sociedad. Primero la austeridad, combatir la corrupción, para que el gobierno tenga autoridad moral y pueda decir: no me alcanza, nos falta presupuesto, y por lo mismo aumenta el IVA 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, o aumenta el impuesto sobre la renta. Pero ¿cómo aumentar impuestos si el gobierno propicia la corrupción, si derrocha, si los sueldos de los
funcionarios en México eran los sueldos más elevados en todo el mundo. Me refiero de los altos funcionarios públicos de México, eran los que más cobraban en el mundo. ¿Cómo aumentar los impuestos así? Y la manera coloquial como hablaban de aumentar los impuestos o justificar los aumentos de impuestos era: hace falta apretarnos el cinturón. Y le pedían al pueblo que se apretara el cinturón. Y le apretaron el cinturón al pueblo hasta que ya no había que apretar. Los salarios en México, los más bajos del mundo, de los más bajos del mundo, los salarios de los trabajadores, mientras los salarios de los altos funcionarios públicos, los más elevados del mundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Qué es la nueva economía moral? Pues que se apriete el cinturón el gobierno. Y hay un ejemplo claro que puede resumir lo que es la nueva economía moral. El año pasado, la Presidencia de la República ejerció 3.600 millones de pesos y este año vamos a ejercer 800. Una cuarta parte. Esa es la economía moral. Claro, no se puede extrapolar la experiencia porque cada país tiene su propia historia, sus propias características, pero sí hay elementos de aplicación general. Desde luego, la honestidad, los principios, los valores, regresar a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad. Buenos días.